Entonces recapitulemos. Ahora, por ejemplo, los menores pueden trabajar, por lo tanto pueden pagar impuestos, casarse también, tener relaciones sexuales, pero sin embargo no pueden comprar tabaco, alcohol, o si quieren hacerse un tatuaje o, por ejemplo, un piercing, necesitan la autorización de sus padres. Víctor Relova y Carlos Alonso, buenas noches a los dos. Buenas noches. Víctor es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Víctor, buenas noches. Y Carlos es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. Bienvenidos a los dos. Buenas noches. ¿Sí o no? ¿Deberían o no deberían votar los jóvenes? Víctor, por favor. Yo creo que es una propuesta muy positiva, es una propuesta que históricamente hemos venido defendiendo desde los consejos de la juventud, no solo en España o también el Consejo de la Juventud de Cataluña, también el Consejo de la Juventud a nivel europeo, que ha sido uno de los que más fuertemente ha apostado fundamentalmente a través de los países nórdicos, muchos de los cuales también lo están estudiando, y creemos que es una medida muy positiva, no solo porque sea razonable conforme a lo que comentabas, de que hay muchos deberes, por así decir, que deberían ir acompañados de ese derecho, que es el derecho al voto, sino porque además está comprobado, incluso con procesos a nivel de participación infantil, que cuanto antes incorporemos a las personas jóvenes a los procesos de participación política, más vamos a construir después una ciudadanía activa, y eso es positivo para el conjunto de la democracia. En este caso no estoy completamente de acuerdo. Es verdad que es un proceso que hay que estudiarlo y que hay que estudiarlo con mucho más detenimiento del que se ha estudiado hasta ahora en España. ¿Cuál es el problema? Que nuestro sistema educativo hoy por hoy no fomenta y no ha fomentado en los últimos años la participación política de los jóvenes. Y, por ejemplo, los datos de asociacionismo en España pues no son comparables a los de otros países de la Unión Europea, y creo que es ahí donde hay que trabajar primero. Es decir, la participación política no solo es el derecho al voto, sino que son muchas más cosas, o son muchos más intereses los que los jóvenes pueden desarrollar dentro de lo que es la política. Dejadme que incluya algún tema, por ejemplo, ¿por qué 16, Víctor, y no 14? Es una cuestión de coherencia de muchas de estas cuestiones que comentábamos. Pueden trabajar, pueden pagar impuestos, pueden hacer un testamento, determinados tratamientos médicos. En definitiva, hay una coherencia con este tipo de cuestiones que sí que pueden realizar con el derecho al voto. Es decir, si se les permite esa responsabilidad para determinadas cuestiones, es lógico que también sean corresponsables de lo que les afecta como sociedad, y en este caso con el derecho al voto. Es evidente que también pueden participar a nivel de asociacionismo juvenil, también en sindicatos y partidos políticos. Por tanto, es raro, ¿no?, que puedan ir a una manifestación, que puedan afiliarse a una organización política o sindical, y sin embargo cada 4 años les digan no, aquí no, aquí no podéis votar, ¿no? Es raro, ¿no? Y como comentábamos, en Austria, ¿no?, de 2000 a 2005, si no recuerdo mal, se hizo ese proceso de comprobación de cómo funcionaba el experimento, y se vio que era muy positivo. Por tanto, vamos a recoger esa buena experiencia, vamos a ser además pioneros junto a otros países europeos, junto a algunos landers alemanes en esta cuestión, y creo que será muy positivo para mejorar también el combatir la desafección también de muchas personas jóvenes con nuestro sistema democrático. Pues yo creo que la cuestión del por qué a los 16 y no a otra edad es relevante, porque en efecto Víctor ha dicho que pueden hacer determinadas cosas, pero el testamento lo pueden dictar a los 14 en caso de grave enfermedad. El matrimonio se puede contraer con dispensa judicial a partir de los 14, no solo a partir de los 16, pero hay otras cosas importantes en las cuales el consenso de la mayoría de edad muestra una diferencia clara entre menores y mayores de edad, y que si se plantea el voto habría que planteárselo. Es decir, si pueden votar, ¿por qué tienen una responsabilidad penal menos agravada que los mayores de edad? Es decir, hay elementos dentro de la participación política o de la actividad política o de la actividad social de los menores de edad en los cuales necesitan un apoyo, o pueden hacerlo individualmente, o incluso que tienen menor responsabilidad. Y el por qué es porque se alcanzó el consenso de que a partir de los 18 no es que tengas necesariamente una mayor madurez para introducirte en el mundo político, pero había que disponer de una edad. Los 16, francamente, a mí me parece una edad demasiado temprana. Yo di clase en la universidad, y cuando doy clase a los alumnos de primero de Derecho y están estudiando Derecho y no tienen ni pajolera idea de las instituciones del Estado, de la actividad política, ni siquiera de que cuando votan o ejercen su derecho al voto, porque ya tienen 18 años, no están eligiendo al presidente del gobierno, sino que están eligiendo al poder legislativo. En ese caso, no es peligroso. Lo que yo estoy diciendo es que antes de darles el derecho al voto, si hay que dárselo, lo que hay que hacer es una profunda reforma de la educación española, sobre todo en la parte de lo que es la educación elemental, la educación secundaria obligatoria y el bachiller, en el cual se introduzcan conocimientos de política, jurídicos, de economía, que les den una base intelectual suficiente como para ejercer esa libertad y ese derecho al voto con plenas capacidades para hacerlo, cosa que hoy no se da. Precisamente en línea con la recomendación del Consejo de Europa, lo que defendemos del Consejo es no solo el derecho al voto a los 16 años, sino además ese acompañamiento de contenidos de educación cívica que se introduzcan en las escuelas. Sin embargo, creemos que más allá de esa cuestión no hay que introducir ese criterio educativo, porque hay muchísimas personas mayores y no tan mayores
que no han tenido la oportunidad de estudiar y tienen libremente el derecho al voto. Y eso es una cuestión maravillosa de la democracia, donde efectivamente, independientemente de la raza, del nivel de educación, del nivel de renta, todas esas personas son iguales ante la ley y tienen ese derecho al voto. Por tanto, no debería ser un argumento que se pusiera en cuestión con los menores de 18 años cuando no se pone en cuestión con otros rangos de edad. La iniciativa ha llegado al Congreso de la mano, ya lo sabes, se lo hemos contado antes, de Esquerra Republicana de Cataluña, pero curiosamente ninguno de los partidos llevaba esta medida en sus programas electorales. ¿Creéis que hay algún tipo de intencionalidad política en intentar promoverlo ahora, en estos momentos un poco de incertidumbre? Yo no sé los datos que tendrán los partidos políticos a la hora de plantear las propuestas, o si favorece a Esquerra Republicana, como parece que ha dejado caer el Partido Popular, o a otros partidos. Seguro que hay datos de ese tipo y seguro que la iniciativa política de uno u otro lado tiene un trasfondo que es ese, pero el debate de fondo no debe ser a quién va a beneficiar más o menos, sino si los jóvenes están preparados a los 16 años para votar o no, si tienen los conocimientos y la educación, una educación y unos conocimientos suficientes como para ejercer libremente ese voto, si tienen una capacidad plena y son perfectamente libres para decidirlo ellos mismos o están más influidos que a una edad superior por parte de la familia o por parte de su ámbito más personal, como podemos estarlo nosotros a los 28, que es mi edad, pero es cierto que hay mayores de edad, como decía Víctor, que obviamente no han tenido una educación como la que hay hoy, o que no tienen unos conocimientos de política o de la estructura de Estado, sin lugar a dudas, pero son mayores de edad y tienen responsabilidad plena y tienen los deberes plenos como ciudadanos, y por eso también tienen todos los derechos, pero los menores de edad no tienen todos los deberes como ciudadanos, no tienen todas las responsabilidades como ciudadanos, y por eso tienen algunos derechos que van accediendo poco a poco, y a eso se le hay que sumarle el hecho de que hoy por hoy la educación española no les daba una base suficiente como para desenvolverse en el mundo político con soltura, cosa que sin duda habrá que solucionar antes que el problema del derecho al voto, que hoy por hoy no es un problema en España. Sin embargo, vemos que presentan mayores índices de nivel de estudios que otras generaciones anteriores, que además hay más información disponible política que nunca a través de los medios de comunicación, a través de Internet, y por tanto cualquier persona interesada puede informarse si quiere y tiene interés en ello. Respecto a la pregunta que comentabas, nosotros desde el Consejo de la Juventud presentamos las propuestas 16 para 2016 y las propuestas 15 para 2015 a los distintos partidos políticos esta propuesta, y me consta que varios de los partidos políticos con los que nos reunimos y que han votado a favor asumieron ese compromiso, quedara reflejado o no en su programa electoral. En todo caso, relacionado con los partidos políticos hay una cuestión muy importante, y es el envejecimiento de la población hace que sea muy goloso legislar para un grupo de edad determinado. Puede ser un buen incentivo esta ampliación del grupo de edad para que se hagan por fin de verdad políticas de juventud. Un solo dato: entre 1985 y el año 2000 se invirtieron 35 veces más en pensiones que en políticas de infancia, educación y juventud juntas. Es una anomalía a nivel mundial, el país que más de la OCDE. Por tanto, es bueno que participen más los jóvenes, que se introduzcan en la vida política y que también importen más los problemas que sufre la juventud. Víctor, Carlos, hemos escuchado pros y contras, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los dos.